empezar con tres conceptos básicos que todos ustedes conocen. El primero es el diagnóstico del hiperparathyroidismo clínico, y es la clínica la que decide cuando el paciente ha sido a cirugía, la clínica de la cirugía. Las imágenes no hacen el diagnóstico del hiperparathyroidismo, las imágenes no deberían decidir cuando un paciente se opera o no. Simplemente se utilizan como localización de la glándula patológica cuando ya se ha decidido una cirugía. Y el tercer concepto es que las paratiroides normales no se ven solo cuando están patológicas, ¿sí? Y esto sucede porque en el hiperparathyroidismo ocurre una proliferación, que es una proliferación difusa en las hiperplasias, encapsulada en los adenomas y con invasión de la cápsula en los carcinomas, que tiene como común denominador la disminución del tejido adiposo y el aumento de la masa celular. Esto hace que se vean más hipoecogénicas en ecografía, más densas en tomografía, más intensas en resonancia, que hipercapten el centello y que acumulen la colina en el espectro. Entonces parece bastante fácil, o sea, si son patológicas las vemos, pero en realidad no es tan fácil porque la anatomía paratiroidea es de las más variables del cuerpo humano, tanto en la forma de las glándulas como en la localización, las cuales pueden tener hasta un 15-20% de formas ectópicas por defectos de admiración del tercer y cuarto arco branquial, desde la región submaxilar hasta incluso el mediastino. Nosotros en diagnóstico por imágenes tenemos un arsenal de métodos para poder resolver esta problemática. En primera línea, la ecografía, el centellograma con TC, que con esos dos métodos combinados logramos entre un 85 y un 90% de la efectividad en encontrar estas glándulas. Y cuando estos métodos fallan, los son discordantes, tenemos los métodos de segunda línea, donde la estrella es el PET, y donde también el PET se puede combinar con yodo y se puede realizar en el mismo acto la TC4D, como lo va a explicar después el doctor Puya. Hay una tercera línea, que son métodos que se utilizan en situaciones especiales, como la punción, de la cual nos vamos a referir después, y la marcación periquirúrgica carbón, que es muy útil para el cirujano en situaciones excepcionales como en ectopías o cuando los cuellos ya están previamente operados y es más complicada la resección. Nuestro objetivo es lograr cirugías mínimamente invasivas, abordajes unilaterales que disminuyan al mínimo posible los riesgos de hipoparatiroidismo y parálisis o parecer recurrencia. Esta es la imagen típica de un adenoma paratiroideo, una imagen hipoecogénica, sólida, vascularizada, que se encuentra o por detrás de la tiroides o por abajo. No hay mucho más para decir, esa es la imagen típica, ¿sí? Y cuando tenemos estas imágenes con una alta sensibilidad podemos decir que esto es una paratiroides. Nuestro falso positivo son los ganglios y por eso es muy útil que tengamos el compañero de la ecografía, que es el centellograma, que va a correlacionar y va a constatar que esto es realmente la paratiroides. Ahora, hay situaciones, como vemos en la imagen de arriba, que las paratiroides son isoecogénicas. Esto es más frecuente en las hiperplasias, o que es en la imagen de abajo hiperecogénica, que sucede cuando la paratiroides tiene grasa. O la forma elongada o alargada, son las formas anormales de las paratiroides, o las ectopías, como ven abajo, una ectopía intratiroidea, que son clásicamente nódulos hipoecogénicos, nódulos vascularizados. Esa es la imagen típica de una ectopía intratiroidea. Otras ectopías podemos ver con ecografía, por ejemplo, en el sector superior, ahí hay una imagen que parece una captación fisiológica de la submaxilar, pero en realidad es una paratiroides en nivel 2, y abajo una paratiroides ectópica que detectó el PET y que después se constató con ecografía que era parafaringea. La ecografía tiene una alta sensibilidad, llegamos hasta superar a veces el 90%, pero tenemos el principal escollo, que es un método operador dependiente que tiene una curva de aprendizaje muy amplia, y por eso es que ustedes ven ese rango amplio en la sensibilidad entre 67 y 96, y eso tiene que ver con que el 96 está más vinculado a centros de alto volumen. De hecho, ustedes muchas veces con una ecografía negativa, antes de hacer un PET, derivan a ese paciente a hacer una ecografía en un centro de alto volumen con mayor experiencia, y muchas veces con eso resuelve la situación. De los principales escollos que tenemos para la ecografía, además de la experiencia del operador, es el tamaño y ecogenicidad del adenoma, que haya estructuras que se interceden entre la paratiroides y el traductor, como bóceos nodulares, tiroides grandes, obesidad, cuello corto, y estas patologías que nos dan tanto dolor de cabeza como el hiperparannormocalcémico, enfermedad multiglandular y las ectopías.
Si bien hacen un buen equipo, la ecografía y el centello, muchas veces, hasta casi un 20%, podemos tener discordancias, como este caso, donde la ecografía ve una imagen derecha y el centello ve una imagen izquierda. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Porque el problema que tenemos es que una vez que nosotros detectamos una imagen en ecografía, no hay un método con la suficiente el valor predictivo negativo para decirme que ese nódulo no es una paratiroides. Entonces, el único método sería o las manos de un cirujano en una exploración o la punción. La punción es muy útil en estos casos, en este caso fíjense, la PTH elevado 36.000 y la imagen que veía el centellograma es un falso positivo, que es un nódulo tiroideo que muchas veces tiene la cinética de lavado similar a la paratiroides. Pero no todos los nódulos tiroideos que detecta el centellograma son falsos positivos. Acá, por ejemplo, si este centellograma lo hubiésemos hecho un SPECT-TC, hubiésemos visto que esa captación que se ve en el lóbulo derecho era intratiroide, que coincide con la imagen ecográfica. Recuerden, la imagen del medio de la ecografía que es hipoecogénico vascularizado. ¿Sí? El nódulo que ven a la derecha, que es isoecogénico, eso es una hiperplasia, no es una paratiroides. Recuerden, las paratiroides intratiroides no son isoecogénicas. Los primeros artículos que vinculan, que hablan de las punciones paratiroides son del 1983 y ya en el 85 se hablaba de lavado de aguja. Fíjense que después de ya 40 años todavía seguimos discutiendo por los riesgos que tiene si hacer o no una punción de paratiroides cuando se habla de fibrosis, cuando se habla de siembra, que son realmente cosas excepcionales o hoy en día inexistentes. Yo les comento que la fibrosis, yo busqué mucho en bibliografía y la vinculan a cuando se hace biopsia con muchos pases. Fíjense este artículo de Taylor que habla de cuando la fibrosis se producía con 8 pases. ¿Quién hace 8 punciones en una paratiroide? Habitualmente hacemos 1 o 2. Y este artículo aclara que no se observó fibrosis cuando resultaba una aguja fina con 3 pases o menos. Y la bibliografía, si ustedes investigan, van a ver que con agujas finas y pocos pases la fibrosis es algo inexistente. Y con la siembra. Me maté buscando, son los únicos 2 casos en la bibliografía que encontré de siembra. Son siembras de pacientes también operados. O sea que la siembra, el cirujano dice que es por la punción, pero ¿quién dice que no es por la cirugía? Tenemos muchísima más evidencia de paratiromatosis o siembra por cirugía que por punción. Yo tengo en 25 años 6 paratiromatosis detectadas y los 6 pacientes habían sido operados y ningún paciente se había hecho punción. Siembra por carcinoma, siembra por adenoma y siembra en hiperparatiroidismo secundario. En todos estos casos, digamos, ninguno se había hecho punción. Por lo tanto, nosotros esas complicaciones dudosas, digamos, si las ponemos en una balanza con respecto al beneficio que tiene hacer una punción que puede evitar que el paciente se haga una exploración bilateral, cirugías fallidas, etc., nosotros sabemos la ecuación cómo va a terminar. Y les voy a mostrar este caso que tuvimos el 30, o sea, hace una semana, de un paciente que tenía todos los métodos negativos, excepto la ecografía, que detectaba una lesión supraesternal en la línea media pretraqueal. El cirujano lo iba a operar de esta imagen con un único método de localización de ecografía y lo mandó a marcar con carbón. Entonces, cuando vino al consultorio, lo llamamos al cirujano y le dijimos, ¿no querés que antes hagamos un lavado de la aguja para estar seguros? Y nos dijo, y bueno, dale. Y lo hicimos. Y el doctor Mitwitz en 3 horas me dijo, tiene 5 millones de tiroglobulina, es PTH negativa, eso es tiroides. Y la doctora Jaén al día siguiente tenía los vídeos en su escritorio y me dijo, eso es tiroides, una proliferación folicular. En una paciente de 80 años se suspendió la cirugía por esa proliferación, lo más probable es que sea un molecular y que siga el control. Me falta muy poquito. Ustedes saben la dificultad que tienen los patólogos para diferenciar tiroides de paratiroides, sobre todo en las proliferaciones. Si le damos un adenoma paratiroideo a un patólogo y le decimos que es tiroides, lo van a topar un BTZ4, con seguridad. Yo le cambié los nombres. El de la izquierda de la paratiroides, yo sabía que no se iban a dar cuenta. Es lo que le pasa a los patólogos. Por eso es indispensable el lavado de aguja. No se concibe hoy una punción de paratiroides sin lavado de aguja que lleva, junto con la citología. No hay que descartar la citología, es muy importante la citología porque la diferencia, por ejemplo, las paratiroides de ganglios o de otras estructuras. La PTH en lavado de aguja tiene con la citología un valor de sensibilidad y especificidad del 100%. Y por último, nosotros cómo interpretamos el resultado, porque nosotros queremos un resultado cualitativo, que nos digan es o no es paratiroides, pero el resultado es cuantitativo, nos tiran un número así descaradamente y nosotros tenemos que, en ese caso,
tener en cuenta qué es lo que estamos mandando al laboratorio. Estamos mandando una muestra que es refrigerada, no congelada, y que tiene el único valor constante de la solución salina, que es de los 5 mililitros. El resto es todo variable. Estamos mandando células paratiroides con la PTH en alta concentración, si es una paratiroides, y entonces cuanto más muestra nosotros de la punción pongamos en el líquido, más alto va a ser el resultado de PTH y menos dudas vamos a tener. Y por otro lado, también tenemos sangre contaminada, que si es un paciente con hiperpara, ese valor va a dar elevado, y ahí es donde tenemos que determinar si vamos a usar valores de corte o si vamos a usar valores de PTH sérica como referencia, y ahí ya le estoy spoileando la presentación al doctor Felipe, así que eso es todo. Gracias.